La noche caía sobre la ciudad como una manta de neón y silencio. Frente a las puertas de vidrio del lujoso edificio Reynolds Group, una mujer joven sostenía un sobre arrugado, con los dedos temblando por el frío y la desesperación. Dentro solo había un currículum, una foto vieja y una carta sin abrir. Cuando el guardia le negó el paso, ella insistió. «Por favor, solo necesito hablar con el señor Reynolds. Un minuto». Desde el piso 40, Alexander Reynolds, uno de los empresarios más ricos del país, observaba desde su oficina la escena. No sabía quién era aquella mujer que lo miraba con los ojos llenos de súplica, ni por qué su presencia lo perturbaba tanto. Horas después, cuando ya la lluvia borraba sus huellas en la acera, descubriría la verdad. Esa mujer era la hija que había abandonado antes de ser millonario. La noche había caído sobre la ciudad con un brillo fatigado, como si las luces de neón parpadearan para no admitir que estaban cansadas de iluminar las mismas calles, los mismos rostros anónimos, el mismo silencio detrás de los vidrios de oficinas que se negaban a dormir. Frente a la torre de cristal donde gobernaba Alexander Reynolds, una joven sostenía un sobre arrugado con los dedos entumecidos por el frío. Dentro de ese sobre había un currículum impreso en papel barato, una foto vieja recortada con tijeras escolares y una carta que nunca había sido abierta. El guardia de seguridad, un hombre corpulento con rostro de pocos amigos, intentó ser amable la primera vez. «Señorita, a esta hora no se reciben visitas. Si quiere dejar algo...» «Solo necesito hablar con el señor Reynolds», dijo ella con la voz quebrada. «Un minuto. Un único minuto». El guardia negó con la cabeza, pero el temblor en las manos de la muchacha lo hizo dudar. Miró de reojo la lluvia que se descolgaba del techado, como si también quisiera entrar en calor, y suspiró. «Deme eso. Yo lo llevo arriba». Cedió al fin. Ella apretó el sobre contra el pecho, como si le arrancaran una parte de su cuerpo. «No», susurró. Yo tengo que decirle algo en persona». Desde el piso 40, Alexander observaba la calle a través de ventanales que hacían del horizonte una fotografía enmarcada. El reflejo de su propia figura, traje impecable, corbata remota, ojeras discretas, lo devolvía a un hombre que aprendió a no temblar. Ser millonario no es una emoción, es una disciplina, se repetía. A su espalda, la oficina parecía un museo del éxito. Alfombra insonora, madera oscura, arte moderno que hablaba de inversiones y silencios. «Señor Reynolds», interrumpió Mara, su asistente, una mujer de paso rápido y mirada atenta. «El equipo legal confirmó que el contrato con Quintaro está listo para firmarse mañana, y hay una joven abajo insistiendo en verlo. Dice que es urgente». Alexander apenas ladeó el rostro. «¿Nombre?» No quiso decirlo. «Entonces no lo es». Mara apretó los labios. Conocía esa variante de crueldad que no era grito ni insulto. Era la exactitud del rechazo. «Como diga, señor». Alexander volvió a la ciudad, pero ahora la lluvia arrastraba una sombra distinta. Había aprendido a reconocer la insistencia. En otro tiempo, él mismo fue esa insistencia. El hijo del taller mecánico, del departamento húmedo con olor a aceite y cebolla frita. El muchacho que golpeó puertas hasta que se le hicieron cicatrices en los nudillos. Y un día, cuando las puertas se abrieron, él decidió no volver a cerrarlas con delicadeza. Abajo, la joven aguardó hasta que el frío se volvió una capa más de su piel. Había ensayado lo que diría, había medido cada palabra para que no sonaran como una súplica, pero ahora la lluvia le borraba las frases y el cansancio le pesaba en los párpados. Se llamaba Lucía Navarro. Tenía 23 años, una madre en una cama de hospital y una deuda que no podía ni pronunciar sin sentir náuseas. «Señorita», dijo de nuevo el guardia con menos dureza, «vaya a casa. Nadie la recibirá a esta hora». «No tengo casa», sonrió ella, pero la sonrisa no pasó de un gesto. «Tengo un cuarto alquilado por días, y hoy se acaba». El guardia bajó la mirada. Luego, como disculpándose, señaló el portapapeles. «Deje un número. Si la llaman será mañana». Lucía apretó el sobre, respiró hondo y escribió con pulso tembloroso:
Lucía Navarro, 11-38-27-904. Dudó un segundo. Sacó la foto vieja del sobre, una foto de una mujer joven con ojos claros sosteniendo un bebé envuelto en una manta de flores, y la colocó encima de los papeles. «Por favor, dígale que mire esto». El guardia la observó alejarse con pasos cortos, casi ceremoniales, como si cada paso formara parte de una despedida. La lluvia la borró de la acera. Arriba, Alexander volvió a su escritorio. La computadora le mostraba un sinfín de cifras que sumaban más de lo que cualquier persona tendría tiempo de gastar en una vida normal. La normalidad era el lujo que él no se permitía. Levantó el teléfono. «Mara, mándeme los documentos de la adquisición de Solaris, y ya que estamos, dígale al guardia que no vuelva a dejar pasar solicitudes sin cita». Mara tardó un segundo. «Señor, le dejó esto. Dijo que era importante». Entró y colocó el sobre arrugado sobre la mesa de cristal. Insistió mucho. Alexander lo miró como si fuera un objeto desconocido, un bulto en un museo minimalista. Lo abrió con desdén y sacó los papeles. El currículum decía poco: secundaria completa, cursos sueltos, camarera, voluntaria en comedor comunitario. La carta sin abrir tenía un borde amarillento. En la solapa había una fecha con tinta corrida: 1999. Y la foto. La foto lo dejó quieto. Una mujer con ojos de agua y sonrisa nerviosa sostenía un bebé con una manta de flores. Él conocía esos ojos. «Señor», preguntó Mara con cautela. «Nada», respondió Alexander como si la voz fuera un interruptor. «Puede retirarse». Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió una habitación aparte. Alexander sostuvo la foto con dos dedos, como si quemara. Aquellos ojos. Le llegó un olor preciso, antifaz de memoria, aceite quemado, pan recién hecho y el perfume barato de una chica que se peinaba la tristeza con las manos. Sofía. Sofía había sido su primer amor y su primera renuncia. La conoció cuando compartían monedas y atajos, cuando la ciudad era más grande que sus sueños y el futuro no tenía forma. En 1999, Alexander se fue. Lo llamaron de una incubadora tecnológica. Él eligió huir de la vida que lo ataba a la falta. Ella estaba embarazada. No tuvo el coraje de quedarse. No tuvo el coraje de decir adiós. Solo desapareció. Un zumbido breve anunció un mensaje. Alexander guardó la foto en un cajón que nadie abría y apagó la compasión. «El éxito exige amputaciones», se dijo, como quien repasa un mandamiento personal. La mañana siguiente nació con un sol áspero. Lucía llegó antes de que los oficinistas inundaran la vereda con trajes, mochilas y cafés desechables. No había dormido. Había pasado la madrugada en la sala de espera del hospital público, mirando a su madre respirar con dificultad. A veces, la sensación era que el respirador peleaba contra el tiempo con las manos atadas. «Mamá», susurró acomodando la sábana, «hoy va a salir algo, lo presiento». La mujer abrió los ojos apenas. Tenían ese brillo de vidrio que deja el dolor cuando se queda a vivir. «No mientas, Luz», dijo con cariño cansado. «No te mientas para sostenerme». Lucía le besó la frente. «No me miento, no ahora». Antes de irse, sacó la misma foto del bolsillo, la besó y la guardó. Sofía Navarro había sido todo: madre, hermana, amiga, manual de supervivencia. Sofía le dijo una vez, cuando la pobreza era una tormenta que no daba respiro: «No te acostumbres a lo que te quita la luz». Lucía aprendió a no acostumbrarse, pero el hambre tiene maneras pacientes de explicarte que no le importan tus lemas. En la recepción del Reynolds Group, el piso de mármol reflejaba un cielo sin nubes y las recepcionistas hablaban en voz baja, como si el lujo exigiera susurros. Lucía sintió que su ropa, jeans gastados, abrigo heredado, gritaba. Se acercó con inseguridad. «Buenos días. Vengo a ver al señor Reynolds. Dejé una nota anoche». La recepcionista, una joven de sonrisa profesional, tecleó algo que sonó a rechazo. «¿Tiene cita?» «No, pero dejé una foto. Anoche». Le dijeron. La sonrisa se volvió más fría.
El señor Reynolds no recibe a nadie sin agenda. Puede dejar su información y... Señorita, la interrumpió una voz grave. Yo la atendí anoche. Era Soto, el guardia. Tenía en la mano un papel. El señor Reynolds recibió su sobre, dijo, bajando la voz. Pero no hay cita. Lucía tragó saliva. Las palabras planeadas se derritieron. Mi madre está... No pudo seguir. Necesito trabajo, cualquier cosa. Lavar pisos, llevar cafés, archivar, lo que sea. Solo quiero estar en una nómina, aunque sea por un mes. Soto miró alrededor incómodo. Las recepcionistas evitaban sus ojos. En el lobby el dinero era una música que no admitía notas desafinadas. «Voy a ver si alguien...», murmuró. Entonces el ascensor principal se abrió y de él descendió Alexander Reynolds con su escolta de trajes medida exacta. No caminaba, trazaba líneas. La gente se movió 1 centímetro hacia atrás sin saber por qué. El poder tiene su propia gravedad. Lucía lo reconoció de inmediato. Lo había visto en anuncios, en entrevistas, en portadas de revistas, donde su sonrisa era una declaración de victoria. Pero en persona parecía más humano, y por eso más lejano. «Señor Reynolds», dijo adelantando un paso que la asustó. «Por favor, solo 1 minuto». Alexander la miró apenas. Sus ojos hicieron el recorrido de costumbre, evaluación, descarte. Reconoció el sobre en la mano de Soto. Reconoció la foto que había guardado en el cajón. Sintió un tirón interno, como si alguien le jalara una cicatriz vieja. «No recibo solicitudes en el lobby», dijo sin elevar la voz. «Hable con Recursos Humanos». «Recursos Humanos me pidió cita para dentro de 2 meses», insistió Lucía. «Mi madre no tiene 2 meses. Yo...». Se obligó a respirar, a ordenar el caos. «Le pido empleo, no caridad». Alexander detuvo el paso. Giró la cabeza un poco. En sus oídos, el eco de una frase de años atrás. «No te acostumbres a lo que te quita la luz». Sofía lo había dicho sosteniendo una taza de té en una madrugada de invierno. «No hay vacantes», cerró él y miró su reloj. «Lo siento». Lucía sintió que esas 2 palabras, «lo siento», eran una pared. «Usted no lo siente», respondió casi en un susurro que sin embargo cortó el aire. Usted solo siguió andando. Hubo un silencio que se expandió como un vidrio roto. Entonces, Alexander hizo un gesto ligero y siguió hacia la puerta. Los escoltas se movieron como una coreografía. El lobby respiró de nuevo. Lucía no lloró ahí. Salió. Caminó 2 cuadras bajo el sol que empezaba a morder y recién en una esquina sin árboles sintió que la garganta se hacía un nudo que no sabía desatar. Apoyó la frente en un poste y pensó en su madre, en la deuda del hospital, en su currículum con manchas de café en la foto, y si la carta del 99 era la llave. Ella no la había abierto. La guardaba su madre como quien guarda un talismán que nunca se usa para no gastar su magia. Volvió al hospital con la urgencia de quien retorna a su única patria. Entró a la sala. Sofía dormía. O tal vez solo se escondía detrás de los ojos cerrados para no ver el cansancio de su hija. Lucía se sentó a su lado, sacó la carta, la miró como si mirara un puente peligroso y la abrió con cuidado. El papel crujió como una hoja seca. «Sofía, cuando recibas esto, yo ya estaré lejos. No me busques. No puedo darte lo que necesitas. Si decides tener a la niña, si es una niña, te pido que no me la muestres. No quiero cargarla con mis fallas. Voy a convertirme en alguien. Voy a volver. A. 1999». Lucía mantuvo la hoja en el aire. No había nombre completo. No había dirección. Pero había una promesa escrita con tinta torpe. «Voy a volver». Miró a su madre. El respirador marcaba un ritmo cansado. «¿Quién es A?», susurró. Sofía abrió los ojos como si la palabra le hubiera tocado una parte del cuerpo que no se veía. «No lo sé», mintió. Su voz salió con un hilo de vergüenza. «No lo sé, Luz». Lucía apoyó la frente en la mano de su madre y supo, con esa certeza misteriosa que nos da el amor, que su madre sí lo sabía. Que hubo un hombre, que ese hombre había huido,
que quizá la foto no era un adorno de cajón, sino un mapa. A esa misma hora, Alexander estaba sentado en un salón en penumbra en el que el lujo se medía con sombras. El Club Argos tenía ese encanto de conspiración elegante. Sillones de cuero, paredes con fotos de fundadores que parecían más estatuas que hombres. Del otro lado de la mesa, Julián Esquivel, socio, rival, testigo de sus ascensos y sus heridas, lo observaba con una mezcla de afecto y cálculo. «Te vi en el lobby», dijo Julián, girando el vaso con una mano de joyas discretas. La chica de abrigo viejo, ¿te dijo algo que te quedaste pensando o fue mi imaginación? Alexander sostuvo la mirada de su amigo. No dijo nada que no haya escuchado antes. Julián sonrió sin dientes. Hace 20 años tú eras esa frase. Alexander no respondió. En el silencio, el zumbido de un aire acondicionado sonó como un reproche. ¿Sabes qué es lo que nos rompe, Alex?, siguió Julián. No es el poder, no son los números. Es ese segundo en que alguien nos mira como si fuéramos un puente y nosotros sentimos que en realidad somos un muro. Yo aprendí a no mirar. ¿Y tú? Alexander bajó la mirada hacia sus manos. Al lado del reloj de oro, una pequeña cicatriz en el dorso le contaba una historia que había prometido olvidar. La noche en que rompió una botella para impresionar a los matones del barrio y acabó sangrando. Sofía había vendido su collar para pagarle los puntos. Yo aprendí a no prometer, dijo al fin. Traducción. Alguien te pidió algo y dijiste que no, dedujo Julián. Lo de siempre. A propósito, mañana a las 9 firmamos con Quintaro. Evita sorpresas, ¿sí? Alexander asintió. Su vida estaba hecha de firmas y evitaciones. La ciudad cambiaba de piel a las 6 de la tarde. Los oficinistas se sacaban las corbatas, los repartidores sonaban sus motos como si fueran tambores de guerra cotidiana. Las ventanas encendían una por una su propia versión del calor. Lucía cruzó la avenida con pasos que no se decidían. Llevaba la carta en el bolsillo como un fósil que ardiera. Entró a una cafetería con olor a pan tostado y café recién molido. Emilia, su amiga de «Ya sabes que no podemos caernos», trabajaba allí. «Luz», dijo Emilia secándose las manos en el delantal. «Te ves como si hubieras peleado contra una pared». «Peleé», sonrió Lucía cansada. «Y la pared ganó por puntos». Emilia le sirvió un café sin preguntar si tenía dinero. Entre amigas el precio se pagaba con confidencias. «¿Fuiste a lo de Reynolds?» «Fui. Me dijo que hable con recursos humanos, que no hay vacantes, que lo siente». Emilia arrugó la nariz. «Dicen que ese tipo salió del barro y ahora no quiere mirar atrás». «Dicen muchas cosas», musitó Lucía. «Mira esto». Le tendió la carta. 1999. Firmada con una A. Emilia la leyó en silencio. «¿Crees que...?» «No sé qué creo. Solo sé que mi madre mintió cuando le pregunté. Y que cuando vi a Alexander en persona, hubo algo. No sé explicarlo. Como si...» Emilia se inclinó. «Como si tuvieras un hueco en el pecho que de pronto reconoció la forma de otra pieza». Lucía sonrió con tristeza. «Algo así». La cafetería se llenó de ruidos, platos, pedidos, música sin letra. Emilia se alejó para atender. Lucía quedó mirando la calle, y entonces lo vio. Un auto negro, discreto, estacionó frente a la puerta. Del asiento trasero bajó Mara. Entró con un paso seguro y buscó con la mirada. «¿Lucía Navarro?», preguntó con voz amable y pulida. Lucía se puso de pie tan rápido que chocó con la mesa. El café se derramó como un eclipse diminuto. «Sí, soy yo». Mara la llevó a un rincón, lejos de oídos. «No puedo prometer nada», dijo con sinceridad. «El señor Reynolds no acostumbra...» Vaciló. «Pero necesito hacerte unas preguntas, de rutina. ¿Tienes estudios además de secundaria? ¿Alguna experiencia en administración? ¿Referencia?» Lucía respondió con lo que tenía. Cursos cortos, horas de voluntariado, la ex dueña del comedor como referencia, la habilidad de hacer que algo funcione sin piezas. «Podría aprender rápido», agregó. «Sé manejar planillas. Y no falto».
Nunca. Mara asintió despacio. Te llamaré, prometió, y por primera vez en ese día, la palabra no le sonó a muralla. Cuando Mara salió, Lucía se dejó caer en la silla. Emilia le apretó la mano hasta que la calma regresó en oleadas pequeñas. Si te llaman, no llores, dijo Emilia. O llora, pero habla primero. Esa noche, Alexander accionó la clave de su departamento como quien abre una caja fuerte. El penthouse parecía un templo a la geometría. Líneas rectas, superficies lisas, una cocina que nunca sabía a ajo, un ventanal que convertía la ciudad en un mapa. En la mesa dejó la bolsa con las correcciones del contrato Quintaro. No encendió la televisión. Se sirvió un whisky que no necesitaba y caminó hasta el dormitorio. En la penumbra, abrió el cajón que pocas veces tocaba y sacó la foto. Sofía con el bebé. La colocó sobre la cama. Dejó el vaso a un lado sin beber. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, como si la pregunta tuviera destinatario. Recordó la mañana de 1999 en que huyó. El olor a invierno metido en la ropa, la shape de las lágrimas que no lloró, el miedo, esa excusa que se disfraza de proyecto. «Voy a volver», había escrito. No volvió. El teléfono vibró. Era un mensaje de Mara. «Vi a la chica, Lucía Navarro. Te envié su perfil. ¿La veo de nuevo mañana?». Alexander tecleó. «Sí, a las 8. Aquí». Miró la foto una vez más y la devolvió al cajón, como quien guarda un cuchillo. A las 7:55, Lucía estaba en el piso 40 con el corazón latiéndole en la garganta. Mara la recibió con una sonrisa que parecía de verdad. La condujo por un pasillo en el que el silencio tenía calidad de alfombra. «Te lo advierto», susurró al frenar ante una puerta. «Es directo. Eso no significa que te odie. Significa que no tiene tiempo». Lucía asintió. Sus manos buscaban un sitio donde no parecer torpes. Mara tocó 2 veces y abrió. Alexander estaba de pie, de espaldas al ventanal. El cielo había decidido ponerse gris por pura coherencia con el momento. Se giró. «Siéntate», indicó, y fue directo al punto. «¿Por qué quieres trabajar aquí?». Lucía tragó aire, buscó la voz. «Porque sé que nadie me va a regalar nada, y porque necesito que mi esfuerzo valga más que mi cansancio». Alexander no pestañeó. «Eso no responde a la pregunta». Lucía apretó las manos en el regazo. «Quiero trabajar aquí porque ustedes son eficientes, y porque yo también puedo serlo». Se detuvo. «Y porque si entro en nómina, el hospital aceptará un plan de pagos para mi madre». Alexander sostuvo la mirada de Lucía. Los ojos. En algún pliegue de su memoria algo se removió. «No tenemos vacantes», repitió como un mantra de orden. «Entonces cree una», dijo Lucía, y se arrepintió al instante. «Perdón. Quise decir, puedo cubrir reemplazos. Lo que sea». Alexander observó el currículum en su pantalla. Sintió el impulso absurdo de preguntarle la fecha de nacimiento. Lo contuvo. «Mara», llamó, «prepara una prueba. Quiero ver cómo se mueve con lo que pedimos a un asistente de proyectos. 6 horas. Si cumple 3 meses de prueba». Lucía no entendió si estaba soñando. ¿De verdad? «No te confundas», cortó Alexander. «Esto no es caridad. Si no funcionas, te vas hoy mismo». La prueba fue una carrera en un terreno minado, elaborar una síntesis ejecutiva de un informe técnico, organizar una agenda imposible, filtrar correos con criterios cambiantes y resolver el pequeño desastre de una videoconferencia que no quería funcionar. Mara observaba sin intervenir, apenas apuntando con el mentón lo esencial. «Respira por la nariz», indicó cuando Lucía se trabó con un gráfico. «Y recuerda, nadie te mide por no saber, te miden por cuánto tardas en aprender». Lucía se aferró a esa frase como a una cuerda. A mediodía tenía los ojos secos y los dedos con tinta de marcador, pero había sobrevivido. Entregó el informe. Mara lo leyó. Levantó una ceja. «No es perfecto», dijo, «pero tiene algo que no se compra, criterio». A las 14:07, Alexander pidió ver los resultados. Tomó el documento, lo recorrió con ojos que eran bisturís.
Hay errores, señaló. Un número duplicado aquí, una coma mal puesta allá. Pero, dejó el papel. Puedes quedarte 3 meses. Nivel junior. Lucía no supo si reír o llorar. Optó por asentir con una sobriedad que no sentía. Gracias, no le voy a fallar. Alexander movió la cabeza, intentando que su corazón no se asomara a la ventana de su rostro. Mara te dará los detalles. Mañana a las 7 en punto. Cuando Lucía salió, Mara cerró la puerta y se apoyó brevemente en la madera como quien libera aire acumulado. Pensé que la ibas a echar en la primera hora, admitió. Yo también, dijo Alexander sin humor. Pero no estamos para creer sino para medir. Mara se inclinó un poco. ¿La conoces? Alexander tardó. No. Una negación que no era completa. El primer día formal fue un catálogo de pequeñas humillaciones y victorias mínimas. Caminar con zapatos prestados le dolió como una verdad. El tacón se le clavó en el talón hasta sacar sangre. Mara le tendió discretamente un curita sin que nadie viera. No sacrifiques tus pies por la estética del éxito, murmuró cómplice. El éxito no te va a llevar a casa en brazos. Lucía sonrió y trabajó. Aprendió el lenguaje secreto de los correos, el metalenguaje de las agendas, la música interna de las prioridades, lo urgente, lo importantísimo, lo para ayer, lo cuando te quede un minuto que no existe. Alexander la miraba pasar como se observa una pieza en una línea de montaje. ¿Funcionará? ¿Se romperá en el primer golpe? Pero a veces cuando ella agachaba la cabeza para esconder que no podía pagar el almuerzo, él recordaba a Sofía contando monedas en la mesa de fórmica. Un fantasma se sentaba a su lado y le pedía explicaciones. El jueves, a media tarde, el hospital llamó. Lucía salió al pasillo con el celular apretado. ¿Sí? ¿Familia de Sofía Navarro? La voz era de una enfermera que ya había visto demasiadas cosas como para maquillar la realidad. Necesitamos autorizar un examen. Hay riesgo de complicaciones. Lucía sintió que el piso se inclinaba. Voy, dijo. Voy ahora. Corrió hacia Mara. Mi madre, tengo que irme. Lo siento. Ve, respondió Mara sin pedir más. Yo cubro lo que pueda. Cuando Lucía se acercó a la puerta del ascensor, la voz de Alexander la detuvo. ¿Qué pasó? Ella se giró, vacilante. Mi madre está delicada. Necesitan autorización. Yo vuelvo mañana. Alexander miró el reloj, miró la agenda, miró a Lucía. Te llevo, dijo, y él mismo pareció sorprenderse. En el ascensor, la respiración de ambos se volvió una coreografía incómoda. En el auto, el chofer encendió el motor sin preguntas. La ciudad se movió a su alrededor como un animal difícil. Alexander miró de reojo a Lucía. Ella apretaba una foto en el bolsillo del abrigo como quien guarda un amuleto. Él reconoció el borde amarillento. ¿Qué es eso? Una carta, respondió ella defensiva. ¿De quién? De alguien que prometió volver. Alexander apretó los dientes. No preguntó más. En el hospital, el olor a desinfectante tenía algo de lluvia vieja. Sofía estaba más pálida que ayer. Cuando vio a Lucía, intentó incorporarse. No, dijo Lucía acercándole agua. Tranquila. La enfermera explicó el procedimiento. Firmas, tinta, riesgos. Lucía firmó. Alexander se mantuvo a un costado como una estatua incómoda, pero no se fue. En un pasillo, una mujer lo reconoció en voz alta. Otra le dijo que si aumentaba el presupuesto de salud pública, ella le aplaudiría. El éxito no sabe esconderse en los pasillos de un hospital. Sofía abrió los ojos y lo vio. Sus pupilas hicieron un movimiento mínimo, como si hubieran retrocedido 20 años en un segundo. Alexander. La palabra no se pronunció, pero se sintió. Él apartó la mirada. Gracias, dijo Sofía, y su voz era un hilo que sostenía un puente. Gracias por traerla. Alexander tragó algo que no tenía nombre. Fue lo correcto, respondió, pero no sonó a modestia, sonó a defensa. Cuando el equipo médico pidió a Lucía que esperara afuera, ella salió con los dedos entumecidos. Se sentó en un banco, apretó la carta y decidió. Necesito saber quién es A, dijo sin mirarlo. La carta es de 1999. Mi madre...
No quiere decirme. Alexander sintió que se abría una compuerta con presión acumulada. Tal vez no lo sepa. Lo sabe, cortó Lucía. Las madres saben, y si no lo dicen es porque creen que protegen a alguien. El pasillo guardó silencio. A lo lejos, un televisor hablaba de economía. ¿Qué edad tienes?, preguntó él sin poder evitarlo. 23. Alexander hizo cuentas que lo golpearon en el pecho. 1999 plus 23. ¿Dónde naciste? Se arrepintió apenas hacerlo. En el Hospital Municipal de San Martín. ¿Por qué? Él negó con la cabeza. No ahora, se ordenó. Ninguna razón. La enfermera apareció. Pueden verla en 15 minutos. Descansará. Alexander miró a Lucía y por primera vez en mucho tiempo se sintió sin guión. Mañana te espero a las 7, dijo, y se fue antes de que su propia voz lo traicionara. Esa noche no hubo whisky que le apagara el ruido. Alexander abrió el cajón una y otra vez, como si la foto cambiara de contenido con cada mirada. Sofía con el bebé, Lucía de 23, el 1999 escrito a tinta, el cálculo que no necesitaba calculadora. Podía ser, podía ser. Marcó un número que no usaba desde hacía años. Julián, dijo cuando la voz amiga contestó. Necesito un favor sin preguntas. Los mejores favores, rió Julián. Dispara. Quiero un contacto discreto para una prueba de ADN. Del otro lado un silencio denso. Te llamo en 10, respondió Julián con un tono que ya no era de broma. Alexander colgó y miró sus manos. Le temblaban apenas. El hombre que había convertido la incertidumbre en oficio ahora temblaba ante una verdad biológica. 10 minutos después, el teléfono vibró. Un nombre, una dirección, instrucciones. Confidencialidad absoluta. Alexander envió un mensaje a Mara. Consigue una muestra descartable de Lucía. Cepillo, vaso, lo que sea. Urgente y discreto. Mara respondió con un entendido que sonó menos a obediencia que a preocupación. Al día siguiente, Lucía llegó con ojeras y una sonrisa cansada. Mi madre pasó la noche, dijo a Mara. Eso ya es mucho. Mara le ofreció café, vaso de plástico. En el borde, el rastro apenas visible de un brillo labial económico. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran cambiado el cuerpo por uno igual, pero más frágil. A media mañana, Alexander llamó a Lucía a su oficina. Toma asiento. Necesito que organices estas cifras y prepares un comparativo. A las 11 hay reunión. Lucía asintió. Notó que él parecía distinto, como si algo le hubiera desordenado el gesto. Trabajó en silencio, sin darse cuenta de que el vaso de plástico que usó se fue en una bolsa que Mara retiró con una naturalidad ensayada. A las 11, Lucía expuso. No dudó. Las manos le temblaron al principio, luego obedecieron. Alexander la escuchó con una atención que no quería admitir. En algunos giros de su voz había ecos. Cuando terminó, un director de área intentó minimizar su trabajo con un comentario sobre la curva de aprendizaje. Alexander lo cortó de manera quirúrgica. La curva de aprendizaje se mide en resultados. Los tienen en la pantalla, dijo. Buen trabajo, Lucía. Ella apenas sonrió. En su memoria, guardó esas 3 palabras como quien guarda un billete que no quiere gastar. Buen trabajo. El laboratorio discreto quedó en una calle angosta, detrás de una fachada que simulaba ser una clínica dental. Julián había cumplido. Mara llevó la muestra en una bolsa opaca. El técnico, un hombre de bata con ojos calmos, explicó los pasos sin curiosidad. Resultado en 48 a 72 horas. Confidencialidad garantizada. Alexander asintió. Pagó en efectivo. Cuando salieron, el sol caía como si supiera demasiado. Esto es peligroso, dijo Mara ya en el auto. No por el resultado, por lo que te va a hacer el camino. Alexander no respondió. En su cabeza, 2 versiones del futuro se peleaban sin asco. Una en la que la matemática coincidía, otra en la que él podría seguir siendo un muro. Esa tarde, Lucía volvió al hospital con un ramo de flores que compró con sus primeros pesos de verdad. Sofía la recibió con un brillo antiguo en los ojos. Hoy te ves distinta, dijo,
como quien reconoce un perfume. Algo te pasó. Me dieron trabajo. Por 3 meses. ¿En dónde? En el lugar donde anoche nos tocó el milagro. Sofía supo que hablaba de él. Bajó la mirada a sus manos. Lucía, susurró. Hay cosas que no pude contarte. Entonces cuéntamelas ahora, pidió Lucía, sin dureza, pero sin renunciar. ¿Quién es A? Sofía respiró hondo. Los ojos se le llenaron de ese agua que solo sale cuando la verdad ya no cabe adentro. Alexander, dijo al fin. Se llama Alexander. El nombre cruzó el aire como un vidrio que se quiebra sin ruido. Lucía necesitó sentarse. Alexander, el mismo que la había rechazado en el lobby, el mismo que luego la contrató, el mismo que la llevó al hospital. Alexander. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó tratando de no romperse. Porque fui cobarde, admitió Sofía. Porque cuando me dejó pensé que si te decía su nombre te haría daño. Después pasaron los años y te convertiste en alguien sin él. Yo no sabía si merecía aparecer para desordenarte. Lucía acarició los dedos de su madre. No eres cobarde, sobreviviste. La miró con una mezcla de amor y furia. Pero merezco la verdad. Toda. Sofía asintió, y habló del taller mecánico, del chico que reía con los ojos, de las noches de planes, del miedo que se disfrazó de oportunidad, de la carta que prometía un regreso. Habló hasta quedarse sin aire. Lucía salió del hospital con la cabeza incendiada. Caminó sin rumbo hasta que sus pasos la llevaron, como una brújula que no se equivoca, al espejo de la torre de cristal. El guardia Soto la reconoció y levantó la barrera de su rostro. ¿Todo bien? Todavía no, respondió. Pero va a estarlo. Subió. Mara la vio llegar y algo en la expresión de Lucía le dijo que el clima había cambiado. ¿Pasa algo? Quiero ver al señor Reynolds. Mara dudó un segundo, midió el momento y tocó a la puerta. Tiene 5 minutos, avisó hacia adentro, y luego a Lucía. Entra. Alexander levantó la vista. Lucía cerró la puerta detrás de sí. El aire en la oficina parecía más delgado. Necesito preguntarle algo, dijo sin temblar. Y quiero que me diga la verdad. Alexander sintió un golpe en el pecho. El tiempo había dejado de ser un lujo. Pregunta. Lucía sacó la carta. La puso sobre el escritorio con delicadeza de prueba. ¿Es suya? Alexander la miró. Reconoció la tinta, el papel, la vergüenza, y supo que cualquier camino que evitara la respuesta sería una cobardía que ya no quería costear. Sí, dijo. Lucía contuvo el aire. ¿Y el bebé de la foto? Alexander posó la mano sobre la mesa como quien busca una superficie para no caer. Podría ser mi hija, respondió, y la palabra hija hizo vibrar a la sala con un sonido desconocido. Por eso se detuvo. El plan secreto. Pedí una prueba. Lucía lo miró con una mezcla indescifrable de asombro, rabia y algo que aún no sabía nombrar. ¿A mis espaldas? No quería exponerte a una expectativa injusta, dijo él, pero le sonó a pretexto. Fue un acto de cobarde. Hubo un silencio breve, denso, lleno de cosas. ¿Cuándo lo sabremos?, preguntó Lucía con una serenidad que era puro esfuerzo. En 2 o 3 días. Lucía apretó los labios, asintió, dio un paso hacia la puerta y se detuvo. Si no lo soy, dijo, y su voz se quebró por fin. No me despida. Ya no. Si no lo soy, déjeme quedarme por mi trabajo, no por su culpa. Si no lo eres, respondió Alexander, te quedarás por tu trabajo, y si lo eres... La frase se le trabó. Si lo eres, aprenderé a ser un hombre que llegue tarde, pero llegue. Lucía no respondió. Salió con pasos medidos. Mara la esperaba con ojos de madre postiza. ¿Estás bien? No, sonrió sin humor. Pero voy a estar. Las 48 horas siguientes fueron un péndulo. Lucía trabajó como si trabajar la salvara de pensar. Alexander firmó papeles como quien firma treguas con su cobardía. Sofía mejoró un poco, lo suficiente como para que la esperanza se sentara en el borde de la cama a mirar.
Julián llamó una noche para invitar a Alexander a cenar. «No puedo», dijo él. «¿Estás huyendo?» «Estoy esperando». Julián guardó silencio. «Cuando tengas el resultado, llámame. Si es sí, brindo. Si es no, también. Brindamos por la verdad». El viernes, a las 16:32, el teléfono de Alexander vibró. Número desconocido. «Señor Reynolds», era el técnico de la clínica. «Tengo sus resultados. Puedo enviarlos por correo seguro o puede venir a retirarlos». «Voy», dijo Alexander, sin consultar agenda. Ahora, Mara lo vio tomar el saco con una urgencia que no le conocía. «¿Es? Sí. ¿Quiere que la llame a ella para que...?» «No. Primero yo. Luego vemos juntos». El tráfico se convirtió en un enemigo con paciencia. Alexander miró por la ventana como si el paisaje pudiera ofrecerle un anticipo. En algún punto de la ciudad, un hombre iba hacia un sobre que podía desbaratar su arquitectura entera. En la clínica, el técnico lo recibió con otra bata y el mismo tono neutral. Le entregó un sobre cerrado con la palabra «confidencial». Alexander lo sostuvo como si pesara más que un ladrillo. «Gracias», dijo, y salió. No lo abrió en la calle. No lo abrió en el auto. Subió al piso 40, pasó junto a Mara sin hablar, cerró la puerta de su oficina y entonces, solo entonces, le hizo una incisión al sobre con la llave del cajón. Sacó la hoja. Sus ojos recorrieron los términos técnicos hasta llegar a la línea que partía el mundo en dos. Probabilidad de parentesco, 99,97%. Se quedó muy quieto. El silencio parecía un animal amable que se sentaba a su lado a esperar. «Hija». La palabra llenó la sala, las paredes, la garganta, los años. «Hija». El primer impulso fue sostener el papel contra el pecho. El segundo, llamar a Lucía. El tercero, dudar. ¿Cómo se dice perdón cuando la deuda tiene décadas? ¿Cómo se dice vuelvo cuando en verdad nunca llegaste? Llamó a Mara. «Tráela, por favor», y... se interrumpió. «Gracias». Mara no hizo preguntas. Caminó al área donde Lucía revisaba una planilla con los ojos ardiendo de tanto enfoque. «El señor Reynolds quiere verte». «Ahora». Lucía asintió. Trató de levantarse con calma, pero el corazón le desordenó la coordinación. En el pasillo, contó sus pasos como si fueran escalones hacia un lugar que no tenía nombre. Mara la dejó frente a la puerta. «Respira», susurró. «Pase lo que pase, tú sigues siendo tú». Lucía entró. Alexander estaba de pie junto al ventanal. Sobre el escritorio, un sobre abierto. Los ojos de él estaban rojos en los bordes, como si una noche entera se le hubiera pasado por encima. «¿Qué dice?», preguntó ella sin rodeos. Alexander sostuvo su mirada. Por primera vez, no parecía el hombre de los titulares, sino alguien que había llegado al borde de sí mismo. «Dice», la voz se le quebró 1 milímetro, «dice que eres mi hija». El aire cambió de densidad. Lucía sintió que el mundo era a la vez un cuarto pequeño y una ciudad enorme. No dijo nada. Las palabras, de pronto, eran cosas torpes. Alexander dio un paso. «Lucía». Ella levantó una mano, como pidiendo pausa a una música. No sé qué hacer con esto», admitió. «No sé si debo abrazarte o salir corriendo». Alexander asintió, con los ojos brillantes. «Yo tampoco sé. Pero...» Tomó aire. «Lo único que sé es que quiero... empezar. Lo que sea que eso signifique para ti». Lucía miró el sobre, miró sus manos, miró a ese hombre que era un mapa del éxito y del abandono al mismo tiempo. Se acercó un paso, después otro. «Mi madre», dijo, porque en ese momento Sofía era el centro de todo. «¿Podemos ir a verla? ¿Ahora?» Alexander asintió con una gratitud que lo desarmó. «Ahora». Salieron de la oficina sin palabras. Mara los miró pasar y entendió sin necesidad de documentos. En el ascensor, los dos respiraron como si el aire fuera nuevo. El auto negro los llevó por avenidas que a esa hora se volvían ríos. Lucía sostuvo el sobre con manos firmes. Alexander miró por la ventana y por primera vez en muchos años
no pensó en números. Frente a la puerta del hospital, el viento cambió. Sofía los esperaba con la mirada. Cuando Alexander entró con Lucía a la habitación, hubo un segundo en que el pasado y el presente se alinearon como planetas caprichosos. Sofía lo vio el sobre en las manos de su hija, entendió. Alexander dio un paso, se detuvo al borde de la cama. Sofía, dijo, y el nombre en su boca sonó a deuda. Perdón. Los ojos de Sofía se llenaron de una paz triste. No absolvió, no acusó. Alargó la mano temblorosa hacia la de Lucía y luego, con esfuerzo, hacia la de Alexander. Los tres formaron un círculo torpe, frágil, hermoso. No tenemos tiempo para palabras perfectas, susurró Sofía. Solo para hacer lo que aún se puede. La máquina marcó un ritmo más tranquilo, como si también se aflojara. Lucía apoyó la frente en la mano de su madre. Alexander miró a las dos y supo que el mundo no se mide solo en contratos. Se mide en segundos como ese. Entonces, la puerta se abrió. Un médico entró con expresión grave, documentos en la mano. «Señora Navarro», dijo, «los resultados nuevos no son buenos. Hay una opción, pero es costosa». «Muy costosa. ¿Y el tiempo?» «El tiempo es ahora». Lucía levantó la cabeza, lista para pelear con la realidad. Alexander apretó el sobre en su puño. Miró a Sofía, miró a la hija que había encontrado cuando ya la vida le debía intereses y entendió que toda su riqueza estaba a punto de ser puesta a prueba. «¿Qué se necesita?», preguntó sin vacilar. El médico detalló cifras, riesgos, urgencias. Lucía escuchó con una mezcla de esperanza y terror. Sofía cerró los ojos, tal vez por cansancio, tal vez para no ver a la culpa pidiendo permiso para quedarse. «Yo me encargo», dijo Alexander y por primera vez en años, su voz no sonó a orden ni a cálculo. Sonó a promesa. El médico asintió y salió apurado. Lucía se quedó mirando a Alexander, incapaz de acomodar el nuevo mapa del mundo en una sola emoción. «No quiero que lo hagas por culpa», dijo al fin. «No lo hago por culpa», respondió él. «Lo hago porque soy tu padre y porque alguna vez fui un cobarde. Ya no». Un silencio lleno de cosas cayó sobre la habitación. Sofía abrió los ojos, lo miró y sin palabras pareció decirle, «Más vale tarde que nunca, si de verdad te quedas». Alexander bajó la mirada. «Me quedo». Afuera, la noche empezaba a caer de nuevo sobre la ciudad, pero adentro algo se encendía en el lugar correcto. Corte a negro. El silencio en la habitación se rompió con el sonido constante de las máquinas. El doctor había salido hacía unos minutos, pero el aire seguía siendo pesado, como si las paredes también necesitaran entender lo que acababa de pasar. Lucía, aún con la carta entre las manos, miraba a su madre con una ternura que dolía. Alexander permanecía de pie, sin saber qué hacer con sus brazos, con su cuerpo, con su culpa. Había dirigido empresas, cerrado acuerdos multimillonarios, enfrentado a inversionistas y políticos sin titubear. Pero ahora, frente a dos mujeres y una cama de hospital, no encontraba el idioma de lo humano. «No voy a dejar que falte nada», dijo por fin, como quien lanza una promesa al vacío. «Hablaré con el director del hospital, con los mejores especialistas, con quien sea necesario». Sofía lo miró en silencio. La enfermedad le había adelgazado el cuerpo, pero no la lucidez. «El dinero no siempre arregla lo que se rompe», murmuró. «No». Alexander bajó la cabeza. «Pero a veces compra tiempo. Y eso es lo que quiero darte. Tiempo». Lucía sintió que la garganta se le apretaba. No sabía si llorar o gritar. Tiempo. Esa palabra la perseguía desde que su madre enfermó. «Entonces que sea ahora», dijo ella decidida. «No quiero discursos. Si puede ayudar, hágalo. Pero no desaparezca después». Alexander la miró con una mezcla de respeto y miedo. Lucía tenía la misma fuerza que Sofía, pero una verdad más punzante en los ojos. «No voy a desaparecer», prometió. «No otra vez». Las horas siguientes fueron una coreografía de urgencias. Médicos entrando y saliendo, formularios, llamadas, firmas,
pagos. Alexander se movía con la eficiencia de quien estaba acostumbrado a hacer que el mundo obedezca, solo que esta vez obedecía el corazón. En cuestión de horas, Sofía fue trasladada a una habitación privada. Un equipo nuevo se hizo cargo de su tratamiento. Lucía observaba todo en silencio, entre la gratitud y la confusión. «Nunca creí que lo vería hacer esto», susurró Amara, que había llegado para apoyar. «Nadie lo creía», respondió ella con una sonrisa cansada. «Pero la vida tiene maneras de enseñarnos la humildad». 2 días después, los medios ya se habían enterado. Una foto borrosa en la puerta del hospital, un titular ambiguo. Alexander Reynolds, el magnate del acero, en visita misteriosa a hospital público. Asunto personal. Y como ocurre siempre, las especulaciones crecieron más rápido que los hechos. Algunos decían que se trataba de una amante enferma. Otros que era una donación filantrópica. Nadie imaginaba que la verdad tenía forma de hija perdida. En la oficina, Julián Esquivel lo esperaba con gesto de advertencia. «Te lo dije», dijo lanzando el diario sobre la mesa. «No se puede mover una hoja en esta ciudad sin que alguien la fotografíe». «¿Qué pasa, Alex? ¿Qué estás escondiendo?» Alexander se sirvió un vaso de agua. «Nada que puedas negociar». «No estoy negociando, amigo. Estoy intentando entender por qué estás a punto de destruir tu imagen pública justo antes de cerrar el trato más grande de tu carrera». Alexander levantó la vista. «Porque hay cosas que valen más que un trato». Julián rió con una incredulidad amarga. «¿Te estás escuchando? El hombre que siempre dijo que los sentimientos son el lujo de los pobres, ahora habla de valores. ¿Quién es ella, Alex?» Alexander lo miró. «Mi hija». El silencio cayó como un trueno contenido. Julián lo observó largo rato. «No me jodas». 23 años, continuó Alexander sin detenerse. «La abandoné antes de nacer, y ahora la vida decidió que era momento de cobrar la deuda». Julián no supo qué decir. «Dios», murmuró al fin. «¿Y el contrato con Quintaro qué piensas hacer?» «Lo que deba hacerse, pero no a costa de ella». Julián negó con la cabeza. «Nunca pensé que vería al viejo Alex perder el control». Alexander sonrió cansado. «No lo perdí, Julián. Por primera vez creo que lo encontré. Esa tarde Lucía estaba en la cafetería del hospital cuando su teléfono sonó». «¿Sí? Soy Mara», respondió del otro lado. «Hay problemas. Alguien filtró tu nombre. La prensa está afuera. Preguntan si eres la hija de Alexander». Lucía se quedó helada. «¿Qué? ¿Cómo?» «No lo sé. Pero te sugiero no salir por la puerta principal. Voy para allá». Lucía miró a su alrededor. Varias personas en la sala de espera ya la observaban con curiosidad. Una enfermera le sonrió con timidez. Un periodista apareció en la entrada con una cámara. «¿Eres Lucía Navarro?», preguntó. «¿La hija perdida del magnate? ¿Es cierto que tu madre fue su primer amor?». Lucía retrocedió un paso. La cámara se sintió como una agresión. «No tengo nada que decir», respondió intentando mantener la calma. Pero la cámara insistió. El flash la cegó. En ese momento, Alexander apareció detrás del reportero. «Ella no tiene que hablar con ustedes», dijo con voz firme. El periodista bajó la cámara sorprendido. «¿Entonces confirma que es su hija?». Alexander respiró hondo. «Confirmo que es mi responsabilidad. Eso debería bastarles». Tomó a Lucía del brazo con delicadeza y la guió hacia una salida lateral. Afuera la prensa los siguió gritando preguntas, pero él no respondió ninguna. Solo la protegió con su cuerpo hasta llegar al auto. Dentro, Lucía lo miró con los ojos húmedos. «Ahora todos saben». «Lo sé», respondió él, «pero prefiero que lo sepan a seguir escondiéndote». La noticia explotó al día siguiente. Los titulares eran un circo. El magnate del acero y su hija secreta. 23 años de silencio. Alexander Reynolds reconoce a su hija en hospital público. El millonario con corazón. Acto humano o estrategia de imagen. En redes sociales su nombre era tendencia. La mitad del país lo aplaudía por redimirse. La otra mitad lo llamaba hipócrita tardío. Lucía, abrumada, dejó el teléfono en modo avión.
En la oficina, Mara y el equipo de relaciones públicas trabajaban a contrarreloj. «Necesitamos un comunicado oficial», dijo uno de los asesores. «Si no controlamos la narrativa, la controlarán ellos». Alexander negó. «No voy a negar a mi hija para proteger una marca, es mi verdad, pero sin peros. Es lo que hay». Mara sonrió en silencio. Sabía que por primera vez su jefe hablaba desde un lugar que no conocía, el alma. Esa noche, Lucía regresó al hospital. Sofía dormía profundamente. La enfermera le dijo que el tratamiento empezaba a estabilizarla. Lucía se sentó junto a la cama, cansada, perdida. Cuando Alexander llegó, ella no se sorprendió. «¿Vienes a asegurarte de que no haya más periodistas?», preguntó sin dureza. «Vine a verte, a ustedes», se detuvo, «y a pedirte algo». Lucía lo miró con desconfianza. «¿Qué cosa?» «Una oportunidad, no para ser tu padre perfecto, eso no existe, sino para aprender cómo se hace». Lucía bajó la mirada. «No sé si sé cómo ser hija de alguien así». «Entonces aprendemos juntos», dijo él. El silencio se volvió cómplice por un segundo. Sofía respiró más tranquila, y por primera vez, Lucía permitió que una lágrima se le escapara sin sentir vergüenza. Los días siguientes fueron una mezcla de calma tensa y redenciones pequeñas. Alexander visitaba el hospital cada tarde, llevaba flores, hablaba con los médicos, aprendía a escuchar. Lucía empezaba a verle grietas. El hombre detrás del millonario. Un hombre que dormía poco, que miraba al vacío como si conversara con sus fantasmas. Una tarde, mientras salían del hospital, una voz femenina los detuvo. «Disculpe, señor Reynolds». Era una periodista joven, con micrófono en mano. «Solo una pregunta. ¿Se arrepiente?» Alexander se quedó quieto. «Sí», dijo sin dudar. «Pero también aprendí que el arrepentimiento sin acción no sirve». La reportera bajó el micrófono, sorprendida. Lucía lo miró. «Eso fue valiente». «Fue honesto», corrigió él. «Estoy cansado de fingir perfección». Esa misma noche, Julián lo llamó desde el club. «Los socios están nerviosos. Quintaro amenaza con retirarse si la prensa sigue encima». «Entonces que se retiren». «¿Estás dispuesto a perder millones por esto?» Alexander lo pensó. «Estoy dispuesto a perder millones, si eso significa no volver a perder a mi hija». Julián guardó silencio largo. «Nunca te escuché hablar así». «Ni yo». Alexander colgó. Mientras tanto, Lucía regresaba al hospital con una sensación nueva, la de tener a alguien al otro lado del puente. Pero el destino, siempre impaciente, tenía otra carta guardada. Esa noche el monitor cardíaco de Sofía empezó a emitir un pitido irregular. Los enfermeros corrieron. Lucía, afuera, sintió que el alma se le salía por la boca. «¡Mamá!», gritó. «¡Mamá, aguanta!». Alexander llegó segundos después. La vio detrás del vidrio, aferrada a la puerta, llorando sin control. «¿Qué pasa?». «No responde», susurró Lucía. «No responde». Los médicos entraron con aparatos, jeringas, comandos rápidos. El tiempo se volvió una masa viscosa. Lucía temblaba. Alexander la sostuvo. «Respira, hija. Respira». Por primera vez la palabra hija no le dolió. Le dio fuerza. Las luces parpadearon. El monitor recuperó el ritmo. El doctor salió. «Logramos estabilizarla, pero es momento de decidir el tratamiento definitivo. El riesgo es alto. Sin la operación no pasará del mes. Con ella hay una posibilidad, pero necesita recursos, sangre compatible y una decisión inmediata». Lucía lo miró, desesperada. Alexander respondió sin pensarlo. «Háganlo. Haré la donación, conseguiré lo que falte». «No hablo solo de dinero», aclaró el médico. «Necesita un donante compatible, pariente directo». El silencio fue un cuchillo. Alexander lo entendió antes que nadie. «Háganme las pruebas», lo dijo sin vacilar. Lucía lo miró con un nudo en el pecho. «¿Y si no funciona?». «Entonces al menos lo intenté». Esa noche, ambos se quedaron en el hospital.
Las pruebas se hicieron al amanecer. Lucía observó cómo extraían sangre de su brazo y del de él. En cada gota parecía haber una historia comprimida. Horas después, el doctor apareció con un sobre. Hay compatibilidad parcial, lo suficiente. Lucía lloró de alivio. Alexander respiró por primera vez en días. «Prepárenlo todo», dijo el médico. «La cirugía será mañana a las 8». Lucía tomó la mano de su madre dormida y la de Alexander al mismo tiempo. «Gracias», murmuró. «No por el dinero, por quedarte». Alexander apretó su mano. «Ya no sé vivir de otra forma». Al día siguiente, el quirófano se convirtió en un campo de batalla silencioso. Sofía dormía bajo la anestesia. Lucía esperaba afuera, las manos unidas como si rezara a un Dios que no conocía. Alexander, con bata médica y rostro pálido, aguardaba a que lo llamaran para donar. Mara estaba allí también, firme, sosteniendo la calma de ambos. «Nunca pensé verte así», le dijo a Alexander. «Yo tampoco», sonrió débilmente. «Pero algunas promesas tardan en cumplirse». Horas después la operación comenzó. Sofía luchaba entre la vida y la sombra mientras el reloj avanzaba implacable. Alexander, desde la sala contigua, donaba lo que podía, sintiendo que cada gota era un fragmento de su pasado entregado. Cuando todo terminó, el doctor salió exhausto. La cirugía fue un éxito, pero las próximas 48 horas son cruciales. Lucía se desplomó de alivio. Alexander la abrazó. Esta vez, ella no se apartó. «Va a vivir», susurró él. «Va a vivir», repitió ella, como un mantra. Durante los días siguientes, Alexander no se movió del hospital. Dormía en una silla, comía poco, hablaba con los médicos. Lucía lo observaba, confundida entre la rabia que aún le quedaba y el afecto que empezaba a brotar. Una tarde, se acercó con 2 cafés de máquina. «Esto es lo más parecido a una tregua», dijo tendiéndole uno. Alexander sonrió. «Acepto la tregua». Bebieron en silencio. «¿Sabes qué es lo más difícil?», preguntó Lucía. «Perdonar. No porque no quiera, sino porque no sé cómo». «Yo tampoco sé cómo pedirlo», respondió él. «Pero creo que se empieza así, con café, con silencio, con estar». Lucía lo miró. «Supongo que sí». El monitor sonó con un ritmo tranquilo. Afuera, el atardecer teñía las ventanas de naranja. Por primera vez, el futuro no parecía una amenaza. Parecía una oportunidad. Semanas después, Sofía comenzó a recuperarse. Caminaba despacio, sonreía más. Los médicos hablaban de milagro médico, pero los 3 sabían que no era solo eso. Era amor tardío pero verdadero. Una mañana Alexander la llevó en silla de ruedas hasta el jardín del hospital. Las flores temblaban bajo el sol. «Nunca pensé que volveríamos a vernos así», dijo él. Sofía lo miró. «Yo sí, aunque fuera en mis sueños». «Perdóname, Sofía». Ella le tomó la mano. «Ya te perdoné hace años. Solo estaba esperando que tú también lo hicieras». Alexander bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin esconderse. Lucía los observaba desde lejos, y por primera vez sintió que el pasado no era un monstruo, sino un eco que se desvanecía lentamente. Pero el mundo exterior no perdona tan fácil. Una mañana, cuando todo parecía empezar a estabilizarse, un correo anónimo llegó a la prensa. Documentos internos, transferencias y una acusación directa. Reynolds Group desvió fondos para gastos personales del señor Reynolds relacionados con su familia no reconocida. La noticia explotó. El consejo directivo exigió explicaciones. Los inversionistas amenazaron con retirarse. En cuestión de horas, Alexander pasó de ser el magnate redimido al empresario corrupto. Lucía lo vio en la televisión, los ojos fríos de los presentadores desmenuzando su historia. Corrió a la empresa. Mara la detuvo en la puerta. «No es buena idea, Luz. Tengo que hablar con él». Entró sin pedir permiso. Alexander estaba en su oficina, el rostro más envejecido que nunca. «¿Qué pasó?», preguntó ella.
Alguien filtró los pagos del hospital. Dicen que usé fondos de la empresa. ¿Y lo hiciste? No. Todo salió de mi cuenta personal. Pero ya sabes cómo funciona esto. La duda vende más que la verdad. Lucía apretó los puños. Entonces pelea. No te quedes callado. No quiero arrastrarte otra vez al escándalo. Ya estoy dentro, papá, dijo ella por primera vez usando la palabra sin miedo. Así que luchemos juntos. Alexander la miró, y una sonrisa leve, casi tímida, se asomó. Tienes más coraje que yo a tu edad. Lucía respiró hondo. Entonces vamos a demostrar que la verdad también puede hacer ruido. La mañana siguiente amaneció con el sonido áspero de las noticias repitiendo su nombre. Alexander Reynolds, bajo investigación por malversación de fondos. El magnate cae del pedestal. Las imágenes lo mostraban saliendo del edificio, acosado por cámaras, micrófonos, manos que querían tocarlo para robarle un pedazo de su caída. Lucía lo vio en la televisión del hospital y sintió el mismo nudo que años atrás le apretaba el pecho cuando veía las facturas imposibles de pagar. «Van a destruirlo», susurró. Sofía, desde la cama, la miró con calma. «A veces hay que perderlo todo para saber quién se queda a tu lado». Lucía asintió. No lo dudó, se vistió, tomó su abrigo y salió rumbo a la empresa. En la torre de cristal, el caos reinaba. Empleados susurrando, periodistas afuera, abogados entrando y saliendo. Alexander estaba sentado en su oficina, mirando un punto fijo en el horizonte. Mara intentaba razonar con los miembros del consejo que exigían su renuncia inmediata. «Señores», dijo uno de ellos con voz fría, «la compañía no puede sostener este escándalo. La confianza del mercado es lo único que tenemos». «La confianza también se gana con la verdad», respondió Mara. «Los fondos salieron de su cuenta personal. Puedo probarlo». «No basta con pruebas», replicó otro. «Basta con la duda para destruir un imperio». La puerta se abrió de golpe. Lucía entró con el rostro decidido. «Entonces destrúyanlo», dijo, «pero háganlo mirándolo a los ojos, no escondidos detrás de una mesa». Los directivos se giraron, confundidos. Alexander se levantó lentamente. «Lucía, no tienes que...» «Sí tengo», lo interrumpió ella, «porque yo soy la razón por la que lo acusan, y si van a condenarlo por ayudar a su hija enferma, entonces condenen también a la humanidad entera». Hubo un silencio espeso. Un hombre mayor, uno de los fundadores, la observó con atención. «¿Y usted quién es, señorita?» «Soy la hija que no conoció durante 23 años», respiró hondo. «Pero soy más que eso. Soy el motivo por el cual este hombre decidió dejar de ser una sombra con traje». Las palabras quedaron flotando como un puño invisible. El hombre mayor suspiró. «Denle su oportunidad de defenderse. No seremos nosotros quienes repitamos la injusticia». Horas después, en una conferencia improvisada, Alexander Reynolds se enfrentó por primera vez a la prensa. El salón estaba lleno. Micrófonos, luces, preguntas. Detrás de él, Lucía y Mara. Alexander habló sin papeles, sin asesores, sin máscara. «Sí, ayudé a una mujer y a una joven que pasaron parte de mi vida fuera de mi historia. Lo hice con dinero mío y con la culpa de haber fallado. No lo niego, lo asumo». «¿Por qué ocultarlo tanto tiempo?», preguntó alguien. «Porque el miedo es un hábito difícil de romper», respondió. «Pero ya no pienso vivir escondido». Lucía lo miraba desde atrás, con una mezcla de orgullo y compasión. En la transmisión en vivo, los comentarios se multiplicaban. Algunos lo insultaban, otros lo defendían. Pero lo importante era que hablaba con el corazón desnudo. Cuando terminó, hubo un silencio que valía más que los aplausos. Esa noche, Lucía regresó al hospital. Su madre dormía. El monitor emitía un sonido sereno. Alexander llegó poco después, exhausto. «¿Cómo está?», preguntó. «Estable». Lucía sonrió con cansancio. «Sobrevivimos otro día». Él se sentó junto a la cama. Por un momento, los tres compartieron un silencio que era paz. Sofía abrió los ojos lentamente. «¿Ya arreglaste tus asuntos con el mundo?», preguntó con voz débil. «Todavía no», respondió Alexander.
Pero estoy empezando. Sofía le sonrió. Empieza quedándote. No huyas otra vez. Alexander asintió. Los días se volvieron semanas. Las investigaciones avanzaron. Los medios encontraron pruebas que confirmaban su inocencia. El escándalo empezó a diluirse, pero el precio había sido alto. Su reputación intacta jamás volvería a ser la misma. Lucía lo veía llegar cada tarde al hospital con ropa más sencilla, sin escoltas, sin autos lujosos. Era otro hombre. Un domingo, mientras caminaban por el pasillo, ella le dijo: ¿Sabes qué es lo raro? ¿Qué? Que ahora que ya no tienes el mundo en tus manos, pareces más feliz. Alexander sonrió. Tal vez porque por fin tengo algo que no se compra. Lucía le tomó la mano. Yo también. Pero el destino no había terminado su lección. Una madrugada, Sofía sufrió una recaída inesperada. Los médicos corrieron, los monitores gritaron. Lucía llegó justo cuando el reloj marcaba las 3. Alexander ya estaba allí, pálido, tembloroso. No responde, dijo una enfermera. El doctor salió minutos después, con el rostro grave. Lo siento. Hicimos todo lo posible. El mundo se detuvo. Lucía cayó de rodillas. Alexander la sostuvo, pero su propio cuerpo temblaba. Sofía se había ido. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Era el silencio de lo irreversible. Alexander se acercó a la cama. Tomó la mano fría de Sofía y murmuró: «Te lo prometí. No iba a huir otra vez. Y aquí estoy. Tarde, pero estoy». Lucía lloró sin pudor. Él la abrazó, y por primera vez no hubo distancia entre ellos. El funeral fue sencillo, lleno de flores blancas. Pocas personas, mucha verdad. Cuando todo terminó, Lucía y Alexander se quedaron solos frente a la tumba. El viento movía las hojas con suavidad. «Ella estaría feliz de vernos así», dijo Lucía. «Ella fue la que nos juntó», respondió Alexander. «Hasta en su partida nos enseñó a quedarnos». Lucía lo miró. «¿Y ahora qué hacemos?» «Ahora vivimos», hizo una pausa. Pero de verdad esta vez. Meses después, el sol caía sobre la ciudad de un modo más amable. Lucía caminaba por las oficinas del Reynolds Group, ahora transformadas. Programas sociales, becas, proyectos comunitarios. Lo que antes era un imperio de acero, ahora tenía corazón. En la inauguración de un nuevo centro educativo, Alexander dio un breve discurso. «Durante años creí que el éxito era sumar cifras», dijo. «Pero descubrí que el verdadero éxito es sumar vidas». Lucía, entre el público, lo aplaudió con lágrimas contenidas. Cuando terminó, él bajó del escenario, se acercó y la abrazó. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por aprender a quedarte». El público aplaudía sin entender del todo que ese abrazo no era solo familiar, era el cierre de una herida de décadas. Al caer la tarde, fueron juntos al lugar donde todo comenzó, la vieja calle del taller mecánico donde Alexander había crecido. El edificio estaba abandonado, cubierto de grafitis. «Aquí empezó mi ambición», dijo él. «Quise salir de este barrio a cualquier precio, y en el camino me perdí». Lucía lo miró con ternura. «Y ahora volviste». «Sí, pero contigo. Eso lo cambia todo». Caminaron entre los restos del pasado, riendo por primera vez sin miedo. Lucía levantó un pedazo de metal oxidado. «Mira, tal vez era de tu taller». «Tal vez». Él sonrió. «Pero hoy ya no arreglo motores, arreglo vidas». Lucía lo abrazó. «Entonces empieza con la tuya, papá». Alexander respiró hondo. «Ya lo hice». El sol se escondió lentamente, pintando el cielo de tonos dorados. Esa noche, antes de dormir, Lucía escribió en su cuaderno: «A veces la vida no te devuelve lo que perdiste. Te da algo distinto, no menos doloroso, pero más verdadero. Mi padre llegó tarde, pero llegó». Cerró el cuaderno, lo guardó en la mesita y miró por la ventana. Abajo, la ciudad respiraba, y por primera vez en mucho tiempo no sonaba vacía.